está el padre Alejandro Solalinde. El padre Solalinde es sacerdote católico, es un hombre que dedica mucho de su existencia a la defensa de los derechos humanos. Él está en el estado de Oaxaca, en México. Oaxaca, en México. Aquí hay muchos oaxaqueños en los Estados Unidos. Saludos. Está en Ixtepec. Padre Solalinde, ¿cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, mi amigo José Gutiérrez Vivó, qué gusto saludarlo. Y yo es una persona que reconozco y admiro mucho. Le agradezco mucho su atención, su comentario, pero pues mire, le llamo aquí desde Estados Unidos, donde estamos transmitiendo, para que nos dé usted su punto de vista de lo que quizás usted escuchó mientras hacía yo la introducción, entre lo que se nos dice en el Instituto de Migración y comentarios que usted ha expresado en diferentes foros y medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este tema migratorio? No solo con el tema migratorio, sino con todo México. Hay una obsesión por parte del gobierno federal de ocultar la verdad, de no decir las cosas como son, de soslayar las realidades, disimular la corrupción. Hay algo que a mí me parece increíble y sobre todo tratándose de migración, Sí. porque nosotros hemos vivido aquí durante años, estamos abajo con los migrantes y sufriendo migración, porque ha sido desastrosa migración, es una lucha tremenda. Si hemos tenido elementos que nos han dado dolor, que nos han impedido nuestro trabajo, han sido por ahí, ¿sí? Y Ujú. yo le hablo de Sí, veras con la mayor libertad y sin ningún odio para nadie, sí, pero de que los hemos sufrido. Y quiero empezar, sí, antes de contestar esa pregunta, sí. por lo último, A ver. una pruebita de eso, de lo que hemos sufrido los defensores y defensoras de los derechos humanos con los migrantes todo el tiempo, Ujú. ha sido la hostilidad para nuestro trabajo. Eh, Se dio la recomendación que usted la va a poder ver, una recomendación que sacó apenas hace poquito, el 29 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Ujú. recomendación 23-2011, Sí. en la que el delegado, nada más ni nada menos que el delegado de Migración de Oaxaca, Ujú. hizo un montaje para y culparme a mí o involucrarme a mí en tráfico de menores. Claro, también usó a una pobre señora hondureña con sus hijitos y también a la coordinadora Nancy García García de la coordinadora de la Casa de Oaxaca. Ajá. Claro, esto tardó un año, pero ya salió la recomendación, ya la aceptó el Instituto Nacional de Migración. Ahora sí me quiero regresar un poquito a lo que dice el doctor Salvador Beltrán. Mire, Sí. él dijo en el 3, por ahí, si mal no recuerdo, el 3 de abril, Ujú. en Ginebra, Suiza, él dijo que, y estábamos ahí, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el director mundial de Amnistía Internacional, varios organismos de brigadas internacionales de paz, etcétera. Dijo estas palabras, Sí. dijo, en México hay plena observancia de los derechos humanos. En México no se atropellan los derechos humanos de los migrantes. En México no hay corrupción, no hay impunidad. Y lo que usted acaba de decir, dijo, el Instituto Nacional de Migración ha pasado en más del 25% las pruebas de control, de confianza, y podemos decir que tenemos un instituto sano, un instituto vigoroso. A los cuantos días Sí. viene esa persecución que usted se dio cuenta Ujú. de los agentes de migración con machete en mano persiguiendo a esa mujer centroamericana. Y despuesito vienen las declaraciones, los señalamientos de los migrantes que acusan directamente a agentes de migración vinculados no solamente facilitando el narcotráfico o la delincuencia organizada, sino siendo parte de ellos. ¿Sí? Sí. Esto no es nuevo para nosotros, lo hemos visto todo el tiempo.
O sea, lo que yo no puedo comprender es por qué se quiere negar la realidad. Y he dado vueltas y vueltas y vueltas y he encontrado una explicación, mi amigo José Gutiérrez Vivo. Sí. He encontrado una explicación, la única que existe. El gobierno federal tiene que defender a capa y espada el INM, porque aunque realmente esté podrido, esté ya totalmente invadido de cáncer, ¿verdad? Ujú. Ya no tiene vida, es casi un cadáver, por más que digan que no, Sí. pero tiene que defenderlo porque es el único instrumento para justificar la respuesta al instituto, al Plan Mérida, a Estados Unidos. Me Sí. queda claro, yo lo he experimentado tanto con Cecilia Romero como con la delegada de migración, la que está ahorita en Chiapas y todo, que para ellas, para el instituto en general y para el gobierno federal actual, ser mexicanos, ser patriotas, es ser subordinados a Estados Unidos y pero no a otra cosa, sino a las políticas que ellos entienden que así deben de estar por parte de Estados Unidos y que, por lo tanto, el Instituto Nacional de Migración debe ser instrumento fiel, pero muy fiel, para cumplir el Plan Mérida. Yo tenía mis dudas y yo no me quedé con ellas. Platiqué en su momento con el entonces embajador Carlos Pascual, Sí. y yo le pregunté, oiga, quiero preguntarle si en el espíritu del Plan Mérida está el atropellar los derechos humanos. Porque entiendo, una cosa es la seguridad y otra cosa son pisotear los derechos humanos. Y él me dijo, de ninguna manera. De ninguna manera. No, el Plan Mérida ni Estados Unidos está pidiéndole a México que atropelle derechos humanos, porque a Estados Unidos le ha costado mucho hacerlo. En el gobierno anterior, ahí está un ejemplo, Guantánamo, que costó hacia adentro autoestima Sí. para Estados Unidos y hacia afuera respeto ante las naciones. Sí. Entonces, mi amigo José Gutiérrez Vivo, me queda claro que lo único que justifica tanta laraca y tanto decir que el INM está bien es por justificar su actuación con Plan Mérida. Ujú. Ahora, padre Solalinde, pero ¿no piensa usted que a través de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, a través de lo que ya se demostró con aquellos llamados Wikileaks que acabaron pues con la salida del embajador de los Estados Unidos, el señor Pascual, que finalmente se está yendo de México y porque hizo una serie de comentarios en sus reportes que usted conoce y quienes lo están viendo lo saben también. ¿Usted cree que no saben ellos cuál es el estado real, el que sea, del Instituto Nacional de Migración? Lo saben mejor, pero le voy a contestar con lo que me dijeron a mí la Unión Europea en Bruselas. Después de que pasó lo de la ONU, yo fui a Bruselas y me dijeron así, tal como le voy a decir, ¿eh? Sí. Me dijeron, pues si el gobierno de México viene y nos dice que estamos al tú por tú en derechos humanos, y si viene y nos dice que en su país el estado de cosas es perfecto, que no hay crisis y que está muy bien, y si nos viene a decir que no hay ningún atropello a los derechos humanos de los migrantes, nosotros no tenemos por qué contradecirlo. Si él así es feliz, palabras más, palabras menos, pues que lo sea. A nosotros lo que nos interesa además son la cuestión de los tratados comerciales. Esa fue una respuesta que me dieron en una instancia de las 4 reuniones que yo tuve allá. Pero luego hay otra cosa que sí está inquietando y que yo no me puedo explicar. Por ejemplo, a Europa sí le interesan los derechos humanos, aunque no de los migrantes, porque son temas diferentes. Una cosa son los derechos humanos para Europa y otra cosa son los migrantes. Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Sí. No hay mucha, digamos, para el interés por los migrantes en Europa no hay. No es el mejor momento para la atención a los migrantes. Lo cual es diferente en México, porque en México sí. En México el tema de los migrantes es muy sensible, aunque no tanto de los derechos humanos, ¿eh? Fíjense, qué curioso. En algún aspecto la sociedad civil está respondiendo más, la prensa está respondiendo más, porque son los más vulnerables. Y claro, dentro de todo incluyen los derechos humanos. Yo pienso que
que así las cosas, este gobierno se ha caracterizado un poquito por ser como el avestruz, meter la cabeza en la arena y dejar lo demás afuera. Ella piensa que todos nosotros nos podemos tragar todo eso. Yo diría, ella lo puede decir y lo insiste en todos los foros internacionales, pero ¿por qué no lo hace delante del pueblo? ¿Por qué no se atreve a decir, y mañana va a venir, Salvador Beltrán del Río aquí va a venir, y el secretario de Gobernación también van a venir aquí, y el gobernador de Oaxaca también? ¿Por qué no él que está insistiendo mucho, verdad? ¿Por qué no delante de la gente se atreve a decir todo eso? Que le diga a la gente que no hay corrupción, que le diga al pueblo de México que no hay impunidad. Si es lo que hemos vivido todos los días, la impunidad ya como algo estructural, ¿verdad? Es una vergüenza lo que vivimos nosotros aquí. Es más, la marcha de Javier Sicilia, en la cual yo estoy ahí también, de los organizadores, ¿verdad? Si esto fallara, si ya la sociedad civil no pudiera hacer algo más, lo que queda es la violencia. Y es lo que no queremos nosotros. Nosotros estamos apostando por la paz. Javier lo ha dicho muchísimas veces. Queremos luchar por un México donde todos quepamos, pero en paz. La violencia no está en nuestra cartera, no está en nuestra agenda. Ahora, padre, entiendo perfectamente y por supuesto me sorprende lo que usted personalmente testificó en Europa, en esta presentación que se hizo sobre los asuntos de los derechos humanos y la migración por parte del señor Beltrán del Río ante los delegados europeos y también el comentario aquel de, si entendí bien, si ustedes los mexicanos se quieren creer las cosas que nos vienen a decir aquí, pues créanselas ustedes. A nosotros lo que nos interesa es hacer comercio y lo demás es asunto suyo. Más o menos eso entendí. Así es. Bueno, pues ahora, un avionazo. Un avionazo, bueno. Ahora, padre Solalinde, mañana que van a ir, mañana viernes, los señores funcionarios que usted comentó, ¿van a verlo a usted? ¿O van a Ixtepec? ¿O van a Oaxaca? ¿O a qué parte van? Mire, a Oaxaca viene por cuestión de logística porque la base aérea no le permite llegar. La base aérea estamos a 15, 20 minutos de la base aérea, pero está en remodelación y no puede estarla. Entonces tienen que llegar a Oaxaca, al aeropuerto de Oaxaca, y de ahí en un helicóptero venir con el gobernador y bueno, así van a llegar. ¿Van a llegar a dónde? ¿A Ixtepec? A la casa, van a llegar a Ixtepec. Sí. Y tienen, en realidad, fíjese, tienen una inauguración del Grupo Beta, de las oficinas del Grupo Beta, y un protocolo que van a firmar, un convenio que ya de hecho se está llevando a cabo, pero es muy buen pretexto para tomarse la foto. Pero en realidad el principal objetivo es venir acá. Creo yo que la migración está siendo ante el mundo un factor muy observado, y especialmente aquí, en la Casa del Migrante Hermanos en el Camino, la frontera sur, ¿verdad? Acá, digo, es un punto muy importante de paso de migrantes. Sí, hoy en la noche mismo llegan 300, 400 personas. El domingo llegaron más de 600 personas. O sea, siguen llegando muchísima gente, y las declaraciones que yo estoy dando no pueden ser muy halagüeñas para ellos, porque yo no puedo hablar sobre bases de mentira. Yo estoy hablando de lo que estoy desde mi conciencia. Sí. Entonces, tal vez la finalidad de ellos es venir, moderar un poco, decir que puedes justificar algunas cosas, pero mañana va a ser un momento muy importante porque yo no veo a Salvador Beltrán desde Ginebra. Y yo, en aquella ocasión, yo les dije a los 20 que habían ido allá, 20 personas, les dije, son 20 cosmetólogos, porque fueron a cuidar el cutis del gobierno federal. Yo sí se los dije, allá mismo, en la sala de la ONU, yo se los dije de buena manera, obviamente, porque no tengo por qué enojarme y por qué insultar. ¿Y qué le dijeron? ¿Qué le dijeron, padre, cuando se los dijo? Salvador Beltrán se quedó callado, pero la que venía de parte de la Procuraduría y otros funcionarios de gobernación venía un subsecretario. Yo le dije eso,
pues como que se rieron, ¿no? Pero no sé, no entendí si era una risa cordial, una risa nerviosa o una risa de conciencia, porque finalmente se les Sí. dice la verdad. ¿A Sí. qué fueron sino a eso? Mira nada más qué triste papel. Todo lo que había dicho la Amnistía Internacional, Brigadas Internacionales de Paz, la Quinta Visitaduría, lo que dije yo, Sí. fueron hechos, fueron verdades. Nosotros nos concretamos a decir verdades y a decir cifras. Ujú. Ellos se encargaron de decir que era mentira todo eso, porque todo México es perfecto. Así como antes veíamos un mundo de Foxilandia, México foxilándico, pues ahora no sé cómo llamarle, ¿no? Sí. Pero es así, es un mundo ideal que yo no sé de qué país estaba hablando, de qué época estaba hablando, Mm. y mañana nos vamos a juntar otra vez. Mañana viene otra vez y por supuesto que Sí. esta es casa de Dios, aquí todos son bienvenidos, pero no porque sean bienvenidos y tengamos que tener la cortesía que ellos merecen, vamos a dejar de decir la verdad. Sí. Lo que nosotros estamos experimentando desde los migrantes. La cortesía no puede ser un precio, un billete de compra como para callar las conciencias. Yo creo que no. México no está para eso, y aunque ellos vengan, ¿verdad?, y sean muy amables y todo eso, seguiremos diciendo lo mismo que pensamos mientras creamos que esa es la verdad. Porque estamos viendo que más que depurar el INE, se quiere como dar una especie de maquillaje, ¿verdad?, Ujú. Ujú. completo, para decir que ya está bien, pero por lo mismo que le digo, para que siga funcionando Sí. en su justificación por el Plan Mérida. Y Sí. que ya sé Sí. que nuestros Sí. hermanos gringuitos no son tontos, ¿no? Ujú. Ya sé Sí. que no, y que ellos No. pueden entender muchas cosas, y que servicios de inteligencia están a la orden del día. Sí. Pero Sí. tampoco que quieran hacer que nos engañan, porque tampoco los mexicanos nos engañan. Ujú. Ahora, padre Soralinde, unos 2, 3 preguntas más y le agradezco No, la que usted guste. gracias, su tiempo desde Oaxaca. Hablaba usted hace unos momentos de la frontera, en este caso, la frontera sur, la que tenemos con Belice, Guatemala y para allá abajo. ¿Cuál Ujú. es el estado real objetivo que se vive en esa frontera todos los días de Centroamérica hacia México y cuál es el tipo de experiencia que pues van adquiriendo o van viviendo los que llegan a esa frontera que le dije en el sur, que usted la conoce muy bien, y ante todo este asunto de la migración y los derechos humanos, ¿qué es lo que realmente usted que está ahí aprecia que sucede? La frontera sur es una frontera muy porosa, Ujú. tan porosa como corrupta. Y el aspecto más corrupto de esa frontera es el Instituto Nacional de Migración, precisamente. Ujú. ¿Sí? Actualmente está una delegada, la señora María de las Mercedes Gómez Montt, que fue la delegada de aquí en Oaxaca, pero también es hermana, usted se acuerda, del que fue secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt. ¿Y qué tienen que ver los Es dos? herma- Porque el eh, apellido, como que los enlaza, ¿no? sí, 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 son hermanos. Ah, Y bueno, son ella tiene acá, hermanos, son ¿mande? hermanos. O sea, el señor que fue secretario de Gobernación, el señor Gómez Montt, su hermana es la delegada en, ¿dónde me dijo? En Chiapas actualmente, Ah, ¿y ella tenía en Chiapas. carrera anterior en esto? Y no, esta señora tiene la misión de ser muy fiel al Plan Mérida. Por lo tanto, el plan de ella es, sí, un poco, detener la delincuencia un poco, pero más que nada, detener el flujo migratorio. Ese es el cometido de ella. Me queda claro que para el gobierno federal no le importan tanto los derechos humanos, eso no es verdad. Ujú. Pero sí le interesa mucho no dejar pasar migrantes, eso sí no. ¿Y qué Y están entonces haciendo? ¿Qué están haciendo? inventan todo lo que quieran Sí. con tal de no dejar pasar migrantes, ¿sí? Pero, Decían, no, es que lo estamos asegurando, sí. los estamos rescatando para protegerlos, para que no los secuestren, pero los regresan finalmente. El caso de ayer fue muy paradigmático, porque más de Bantier, ¿no? Sí, antier. 513 personas Ujú. las aseguran, y a los polleros los mandan a la cárcel, y a los demás inmediatamente
de regreso. Esto es lo de los Esa dos es la preocupación. camiones estos que venía la gente ahí en un estado de Sí, hacinamiento espantoso y que claro. salieron las fotografías que ya transmitimos aquí en rayos X, a través de rayos X, donde verdaderamente era peor que una celda los que iban No, 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 adentro. tremendo. Y eso no es humano y no debe de No, dejarse así. Pero fíjese varias reflexiones aquí. sí, Primera, hasta donde hay detector, ellos pudieron darse cuenta. Y las demás revisiones anteriores, ¿qué pasó? sí. Que también pasaron revisiones, ¿eh? Ujú. Pasaron revisiones y hubo agentes de migración ahí. Y, Perdón, las revisiones a las que usted habla, padre, ¿son revisiones dentro del territorio mexicano no, sí, o...? mexicanas, por supuesto, pero no tienen detectores de rayos X. En Tuxtla ya lo tienen. Ujú. O sea que pasaron la frontera entre Guatemala y México y no se detectó que en esos No, camiones iban 513 no se personas. detectó, ellos siguieron pasando. Hasta la capital, usted ve el mapa y Ajá. verá cuántos kilómetros hay hasta la capital, que es Tuxtla Gutiérrez. Sí. Y Y no en... vieron nada hasta donde había detectores. Ahí sí ya se dieron cuenta que había. Ujú, Bueno, esa es una reflexión. La otra ujú. sería, esto que está pasando es dramático porque estamos viendo que el flujo migratorio no se detiene, no se va a detener, pero sí va a seguir pasando por condiciones cada vez más peligrosas y más letales. Es como en Estados Unidos, como en la frontera norte. Antes podían pasar por donde querían. Sí, Después fueron quitando el paso. sí, Ahora les han dejado, si quieren pasar, que pasen por donde es la parte más peligrosa del río Bravo o donde el desierto es mortal. sí, Si quieren pasar, pues pásense, ándenles, ahí está. sí, O sea, sí van a seguir pasando, pero hay más muertos, ¿sí me explico? sí, claro. Esto es lo que va a seguir pasando ahora con México. México va a ir cerrando su frontera, aunque diga lo contrario, Lake Mora, ¿verdad? Ujú. Aunque diga lo contrario, va a seguir como sellando su frontera, pero no de una manera visual, perdón, sino de una manera muy cierta y muy sutil, como lo que están haciendo ahora. ¿Sí me explico? Ahora, esa frontera usted la conoce perfectamente y como Sí, le he la contado conozco. al público que nos está Sí, siguiendo, en algunas ocasiones la he visitado y la he cruzado y la he vivido, claro, como claro. informador Ujú. y a mí me da la impresión, no sé si ahora hay algo nuevo, pero me da la impresión de que llega uno a un lugar que eh, parece que no hay claridad dónde está México, dónde está Guatemala, todo está No, no hay desordenado, diferencia. no hay diferencia, No hay. ¿verdad? A la orden del día, cruzarse usted con los señores que lo pasan en sus cámaras de llantas infladas por una Ujú. cantidad y van y vienen Fíjate. y van y vienen con productos. O sea, qué estructura tenemos para proteger la frontera entre dos países en el sur? Nada, no tenemos nada, pero además de eso, ¿qué justificación tenemos para ponerla? Toda vez que de un lado y de otro son el mismo pueblo maya, que tradicionalmente desde antes de la época Ujú. cristiana, ya había asentamientos comunes. Claro, bueno, Entonces, sí, y fueron parte también de cuando México pasó por otras épocas que no tiene caso ahorita recordar, pero también Mesoamérica, exactamente fueron parte de lo que hoy es o de lo que era el México aquel. Pero, claro, pero el punto, padre Solalinde, es el hecho es que hoy Guatemala es un estado soberano e independiente en la teoría, y México también. Entonces, por lo menos deberíamos de tener una frontera donde se diga decente, hasta aquí es tuyo y de aquí para acá es decente. mío, ¿no? Pues sí, Y, sí, claro que sí. Aunque y le voy a decir, ya ni tan soberano, no sabe, ya ese concepto de soberanía había que revisarlo, porque de repente los mexicanos ya son los patrones hasta Colombia, ¿eh? Ya son los patrones hasta Colombia, ya se están metiendo en Centroamérica, sí, los Zetas ya hacen y deshacen y por todos lados, ya se traen en jaque a los pobres policías de todos lados, o le entran o también quién sabe qué hacen, y entran ya ven
a hacer matanzas también Sí, a sí, Centroamérica, ¿eh? sí, lo sé, es terrible lo que está pasando Por en... la firma de la casa. Sí, 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 lógicamente para eso sí hemos resultado muy buenos, porque ya nos transnacionalizamos a muchas partes del mundo y Somos Centroamérica, exportadores. como Somos el anuncio exportadores. de territorio Telcel, Centroamérica es territorio Z. Claro, claro, así es. Y los pobres no saben ni qué hacer, pero yo creo, mire, yo voy a decir algo más fuerte todavía. A ver, Todavía Guatemala, creo que hay más esperanzas de que se libere de los Zetas que nosotros. ¿por qué? Porque ahí tendrán menos fuerzas, más sencillos, pero no hay tanta corrupción. Acá sí, los tenemos en casa. A los Zetas y a los corruptos. Oiga, Claro, padre, ya para no quitarle mucho tiempo, pero no me lo quita, mi amigo, no me lo quita. le agradezco, pero le voy a hacer una pregunta fuera de lo que estábamos hablando. Sí. Este, usted me imagino que lo habrá pensado, meditado. No todos, siempre hago la aclaración, pero ¿por qué somos tan corruptos en México? Pues mire, yo sí lo he analizado, yo lo he dicho muchas veces en mis declaraciones, porque tenemos instituciones cansadas que ya no cumplen con su deber. Jesús decía esto de una manera muy interesante, pero yo me refiero a la familia, a la escuela, a la iglesia, al gobierno y obviamente al sistema neoliberal capitalista que ya tronó y que no garantiza la vida para todos. Jesús decía, viendo a sus discípulos, decía, miren, ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo y la levadura. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se la salará? Ya no sirve más que para tirarla a la basura. Yo pienso que las instituciones que le digo, la familia está en crisis, la escuela está en crisis, la Iglesia Católica también, ya no están cumpliendo con su deber. Ya son instituciones, incluido el gobierno, instituciones que ya no sirven a los demás, a la sociedad, se sirven de ella. Ujú. Ya son un fin, ya no son un medio. Ante esto ya no se está formando personas. La familia no forma personas de una convivencia positiva, amorosa, respetuosa. La escuela instruye, no educa, no forma tampoco desde dentro. La Iglesia Católica pues se ha dedicado mayormente al culto, se ha dedicado a la burocracia, al estatus. Ya no forma, ya no educa, ya no está con la gente abajo, ya no vive, ya no está con la gente de la calle. Sus estructuras ya son otras, ¿verdad? ¿Y qué le pasó a la El gobierno iglesia? igual, ¿Qué le pasó a la ¿vale? iglesia católica? Porque el otro día estábamos hablando de eso y por algo que dijo el cardenal y decíamos, bueno, no por estar buscando culpables, ¿verdad? Sino por buscar dónde está el origen de las enfermedades para atacarlas en el buen sentido. Pero decíamos, ¿cómo es que seamos un país tan católico donde se nos dicen Guadalupano. tantas cosas y cuando salimos, insisto, no todos, hacemos todo lo que sea posible por seguir corrompiendo el país? ¿Por qué? ¿Qué le pasó a la iglesia? ¿Sabe qué pasó, mi amigo? ¿Qué? Que nos olvidamos de Jesús. Ya no le hacemos caso, no lo oímos, ¿Pero a qué hablamos horas? de él. ¿Pero a la iglesia se le olvidó Jesús? Sí, no le olvidó hablar de él. Habla muy bien, perfectamente. En documentos maravillosamente bien. Declaraciones igual. Pero se le olvidó vivirlo hacia adentro. Necesitamos vivirlo. Decía Jesús, ustedes son testigos de una vida nueva. Y nosotros somos testigos de un rollo, pero no de la vida nueva. Y necesitamos demostrar que estamos con la gente sirviendo. No se puede amar por correspondencia, no se puede amar desde arriba hacia abajo. Tenemos que estar abajo con la gente y adentro con ella, compartiendo su vida, Sí. oyéndola. Yo pienso que si estamos abajo, vamos a cambiar. Pero si estamos arriba, nuestra óptica va a ser muy diferente. Sí. Pues padre, yo sé que a lo mejor usted en algunos momentos me atrevo a pensar que ha de decir, ya estoy harto de tanta absurdo, o a lo mejor no lo piensa, pero sigue su lucha. Y ya vemos muchos que también a veces ya no entendemos dónde está el límite. Sabemos que las autoridades nos dicen todos los días que las cosas van muy bien, que somos un país que va hacia arriba pero a toda velocidad,
que somos un país que el triunfo es lo que nos espera en el destino, que nacimos para ello, y nos los dicen desde personas muy importantes hasta medianamente importantes, pero la realidad es que al final de cuentas le estamos siempre dando la vuelta a las mismas cosas. Y bueno, pues yo le agradezco, deseo que pues que la libre, que siga usted ocupado, que siga usted haciendo lo que está haciendo y, y bueno, pues no perder la esperanza en el sentido práctico de que haciendo las cosas algún día vamos a empezar a enderezar el arbolote torcido. Yo pienso que sí, sí hay esperanza, sí hay esperanza. Yo me siento muy fortalecido porque además yo no lo hago por nadie ni por nada, lo hago simplemente porque soy misionero, Jesús me mandó y no me puedo hacer tonto. Y le voy a contar una anécdota, si usted me permite. Sí. Cuando yo hace años estaba en la Mixteca Alta, Ujú. y lo único que entraba ahí era, en un radito chiquito, era su noticiero. Yo siempre lo oía en las mañanas, Chivas. siempre oía el noticiero. Y en esa época me sucedió algo chistoso. Yo había ido a un pueblo, se llama San Mateo de Ucutindo, y fui a su fiesta. Al regresar 8 horas de camino, llego a la cabecera parroquial y estoy cansadísimo. Digo, no sé qué hago. Cogeré una tortilla, la mojo en agua, como, o me duermo un ratito en el petate, ¿qué hago? Y en eso estaba cuando me vienen a llamar, padrecito, fíjese que llaman del teléfono. Había una telefonía rural, ¿no? Sí. De esa cerrada. Y dije, bueno, pues voy. Y me dicen, padre, fíjese que ya se están matando los de San Mateo de Ucutindo con los de Amoltepec. Yo había ido ahí, y por límites de tierra, ya al Tacho, que era un catequista, ya lo me agarraron el pescuezo, ya lo traen, está arrastrando por ahí, y tiene que venir usted acá. ¿Qué? Yo, mire, después de 8 horas de camino, volver otra vez sin comer, sin dormir, que no puede, espéreme, déjeme ver a ver qué hago. Entonces, ya colgué y me fui a la cabecera parroquial. Me siento, reclino la cabeza en la pared y me quedo viendo a un Cristo, de esos que están todos golpeados a medio morir, pero que bien miran a uno, y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Y haga de cuenta que me dijo así como, me lo quiero imaginar como en jarras, así, me va a perdonar la palabra, pero yo a veces pienso que Dios es medio mal hablado, Ah, y bueno, me a ver. dice, y le digo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y me viene a la mente, y entonces, ¿para qué te mandé, pendejo? Así, hágale cuenta, pero si el cansancio se me quitó de volada, y dije, no, antes de que me suelte otra peor, mejor me voy, Ujú, agarro mi tortillita y me voy al camino. Y aprendí la lección. ujú. Desde entonces, ya no importa si va a tener éxito la misión, si no va a tener, eso no me toca a mí. Tampoco soy el Mesías. Solamente hago lo que me toca y espero y invito para que todos los demás hagan lo que les toque a ellos, Así amigo es. José. Así es, Que tiene le usted digo. razón. Yo le agradezco este último comentario porque está muy claro, ¿verdad? Ante la pregunta de qué hago, pues ¿para qué te mandé tonto, Así, tal verdad? cual. Si no Y sabes entonces, para ¿para qué qué te te mandé? mandé, Yo creo que lo pues mismo le puede decir a la iglesia ahorita en este momento. Estás en México, sí, entonces, ¿para qué te mandé? Mira qué desastre de país. ¿Y tú qué has hecho? sí, sí. Pues ojalá que se enteren allá arriba en las oficinas importantes de la Iglesia Católica y de tantos Más vale, lugares. porque si no seguirán perdiendo clientes. Ah, y lo están perdiendo en serio, ¿eh? Pues sí. Usted lo sabe, ¿no? Que el problema de las llamadas vocaciones es un problema muy serio a Sí, nivel sí, de sí. iglesia y la gente que está saliéndose y están entrando a otras iglesias o se están yendo con los cristianos o se están yendo a vivir pues como ciudadanos y avientan el hábito y se casan y todas estas cosas que no le tengo que contar ni al público ni a usted, pero indiscutiblemente la iglesia hay que recordar que es una cosa y otra cosa es Dios. Ah, Y, claro, sí. y, y Y bueno, también dentro de la iglesia hay gente muy positiva que busca el sí, cambio, pero sí, ahorita, híjole, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que de veras cambiemos. Sí tenemos que cambiar. sí, Yo quiero mucho a mi iglesia, pero no la quiero así. La quiero como la quiere Cristo. exactamente. Palabras muy buenas, pues le aprecio mucho el tiempo que nos ha dado
desde Oaxaca, desde Ixtepec. Le agradezco, aunque no soy el encargado de, pero pues por lo que hace usted, por los migrantes, que habría que ser un migrante completo, y por completo me refiero a vivir toda la situación emocional que se vive y física para darse cuenta de lo difícil que es tener que abandonar porque no me queda de otra y todavía para enfrentar todas las cosas que se están enfrentando, que no son cuentos, ahí están, ¿verdad? Esos no los inventó ni este programa, ni otro, ni usted. Y bueno, pues seguiremos en comunicación y me dio mucho gusto saludarlo nuevamente. El gusto es mío y le aprecio mucho y le reconozco como un gran periodista de verdad, de lo mejor que ha tenido México. Se lo agradezco mucho. Dicen por ahí, no se vaya a enojar, ¿eh? No se vaya a enojar, que decir mentiras es pecado venial en este caso. Así que... Pero no son mentiras, México lo sabe, yo también, se lo aprecio mucho de verdad. Bueno. Durante muchos años era el único noticiero que escuchaba. Pues sí, pues sí. Eso sí lo sé, pero pues ya sabe usted que no les gustó y pues mire, aquí me tiene usted Lo lamento mucho, créame, lo lamento aprendiendo mucho. inglés. Y como dice por ahí, nadie sabe para quién trabaja. Así es. Que le vaya bien, padre Solalinde, gracias. Que Dios lo bendiga, amigo, que Dios lo bendiga a usted y a todos los amables radioescuchas y por internet también. Muchas gracias, que le vaya bien, hasta luego. Hasta luego, gracias. Con sus hijitos y también a la coordinadora Nancy García García de la coordinadora de la Casa de Oaxaca. Ajá. Claro, esto tardó un año, pero ya salió la recomendación, ya la aceptó el Instituto Nacional de Migración. Ahora sí me quiero regresar un poquito a lo que dice el doctor Salvador Beltrán. Mire, Sí. él dijo en el 3, por ahí, si mal no recuerdo, el 3 de abril, Uh-huh. en Ginebra, Suiza, él dijo que, y estábamos ahí, el quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el director mundial de Amnistía Internacional, varios organismos de brigadas internacionales de paz, etcétera. Dijo estas palabras, Sí. Dijo, en México hay plena observancia, una obsesión por parte del gobierno federal de ocultar la verdad, de no decir las cosas como son, de soslayar las realidades, disimular la corrupción. Hay algo que a mí me parece increíble y sobre todo tratándose de migración, Sí. porque nosotros hemos vivido aquí durante años, estamos abajo con los migrantes y sufriendo migración, porque ha sido desastrosa migración, es una lucha tremenda. Si hemos tenido elementos que nos han dado dolor, que nos han impedido nuestro trabajo, han sido por ahí, ¿sí? Uh-huh. Yo le hablo de veras con la mayor libertad y sin ningún odio para nadie, Sí. pero de que los hemos sufrido. Y quiero empezar, qué gusto saludarlo, yo es una persona que reconozco y admiro mucho. Le agradezco mucho su atención, su comentario, pero pues mire, le llamo aquí desde Estados Unidos, donde estamos transmitiendo, para que nos dé usted su punto de vista de lo que quizá usted escuchó mientras hacía yo la introducción, entre lo que se nos dice en el Instituto de Migración y comentarios que usted ha expresado en diferentes foros y medios de comunicación. ¿Qué es lo que está pasando realmente con este tema migratorio? No solo con el tema migratorio, sino con todo México. Hay Está el padre Alejandro Solalinde. El padre Solalinde es sacerdote católico, es un hombre que dedica mucho de su existencia a la defensa de los derechos humanos. Él está en el estado de Oaxaca, en México. Oaxaca, en México. Aquí hay muchos oaxaqueños en los Estados Unidos. Saludos. Está en Ixtepec. Padre Solalinde, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi amigo José Gutiérrez Vivar. Antes Sí, de contestar esa pregunta, sí, por lo último, a ver. una pruebita de eso, de lo que hemos sufrido los defensores y defensoras de los derechos humanos con los migrantes todo el tiempo, Ujú, ha sido la hostilidad para nuestro trabajo. Eh, Se dio la recomendación que usted la va a poder ver, una recomendación que sacó apenas hace poquito, el 29 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ujú, recomendación 23-2011, sí, en la que el delegado, nada más ni nada menos que el delegado de Migración de Oaxaca, ujú, hizo un montaje para y culparme a mí o involucrarme a mí en tráfico de menores. Claro, también usó a una pobre señora hondureña